En el mundo ruidoso y acelerado de hoy, es sumamente importante que nos detengamos a pensar en la paz y en nuestra salud mental. Muchas veces llega un momento en el que nos sentimos tristes, decepcionados y enfrentados a una etapa en la que no logramos ver ninguna luz de esperanza. Empiezas a cuestionarte a ti mismo. ¿Cómo fue que crecimos tan rápido? Hasta ahora ni siquiera hemos logrado nada. ¿Por qué ocurre que tienes un buen trabajo y aún así no eres feliz? Tal vez estés viviendo tu vida de la manera en que otros desean y no conforme a tus propias elecciones. Quizá no pudiste escoger la carrera que realmente querías. Tienes miedo a ser juzgado y temes al cambio. Siempre has sentido que no eres productivo en el campo que elegiste y que simplemente estás perdiendo el tiempo. Tal vez has pensado una y otra vez que no tienes impacto en las personas y que no eres importante. Si este tipo de pensamientos han pasado por tu mente, no te preocupes, no estás solo en este camino. A medida que avancemos, este libro te explicará cómo encontrar tu Ikigai. Es una palabra japonesa que significa la razón de nuestra existencia. Puede dividirse en dos términos: Iki, que significa vida, y Gai, que significa valor o sentido, y que se refiere a encontrar tu propósito en la vida. Este concepto está relacionado con la filosofía de la logoterapia, un principio tradicional desarrollado por Viktor Frankl que alude precisamente al sentido de la vida. Así que esperamos que encuentres tu Ikigai y seas feliz. Capítulo 1. Ikigai, el arte de mantenerse joven mientras se envejece. ¿Sabes cuál es tu Ikigai? ¿Alguna vez te has preguntado en qué dirección te estás moviendo? Puede que te estés cuestionando dónde se encuentra tu Ikigai y cómo puedes descubrirlo. Para hallarlo se requiere paciencia, pero créeme, es un tesoro de enorme valor. Para ello, necesitas conocerte un poco más. Si ya lo has descubierto, entonces felicidades, porque muchas personas luchan por encontrarlo y aún no lo han logrado. El Ikigai es el centro de tu pasión, tu misión en este mundo, tu trabajo y tu profesión. Está compuesto por 4 elementos: lo que amas, tu pasión, lo que el mundo necesita, tu misión, en lo que eres realmente bueno, tu trabajo, y aquello por lo que recibes una remuneración, tu profesión. Ahora, cada una de tus palabras tiene un valor. Es casi como matar 2 pájaros de un tiro. Te pagan por hacer aquello que más amas y gracias a ello no te jubilas temprano. Continúa haciendo lo que amas. Esa es la única razón que te mantiene joven. Recuerda, trabajas porque amas ese trabajo, no solo porque recibes un pago por él, sino también por la felicidad y la satisfacción que te brinda y por el impacto positivo que genera en la vida de los demás. Capítulo 2. Secretos anti-envejecimiento. Hoy en día, la tecnología se ha desarrollado tanto que nos ayuda a comprender cómo frenar el envejecimiento. Esto no significa que debamos volvernos dependientes de ella, pero sí contribuye a reducir nuestro estrés, hace que nuestra vida sea más fácil y cómoda. Debido a la comodidad que la tecnología nos ha brindado, necesitamos realizar ejercicios tanto mentales como físicos, y ambos deben practicarse de manera conjunta. Cuando tu mente está sana, el proceso de envejecimiento se ralentiza.
Debemos adoptar una actitud positiva para poder ver las cosas de manera constructiva. Esto nos ayuda a manejar nuestras emociones de forma adecuada. Serás capaz de protegerte de los sentimientos negativos hacia lo que te rodea. Según Collins Hemingway y Sholom Monitz, adquirir nueva información y más conocimiento conversando con otras personas y atreviéndote a hacer cosas que crees que no puedes, ayuda a que no caigas en la depresión. Incluso a los 20 años, la edad de nuestras neuronas en el cerebro comienza a aumentar. Por ello, el entrenamiento mental es fundamental para mantener la mente activa. Nunca permitas que se extinga tu deseo de saber y conserva siempre viva la inquietud por aprender algo nuevo. El estrés es una de las principales razones por las que las personas empiezan a envejecer con rapidez. La mayoría de los problemas de salud están causados por el estrés. Este comienza a dañar la estructura y las células sanas de nuestro cuerpo, lo que provoca un envejecimiento prematuro. Según el profesor de psicología Howard C. Friedman, una pequeña dosis de estrés es beneficiosa para nosotros. Las personas que mantienen niveles bajos de estrés viven mucho más tiempo que aquellas que llevan una vida relajada, pero poco saludable, y se jubilan temprano. La falta de actividad física reduce la capacidad muscular y respiratoria. Sin embargo, el estrés es beneficioso hasta cierto punto, ya que nos desafía a superar los problemas. Lo importante es aprender a manejar correctamente nuestra reacción ante cualquier situación. Debemos protegernos de convertirnos en personas nerviosas, confundidas, preocupadas y fácilmente víctimas del estrés generado por el ruido del mundo. Recuerda que el estrés surge de tu actitud ante la situación que tienes delante. Quienes observan la vida desde una perspectiva positiva son capaces de manejar mejor sus emociones. Para reducir el estrés, debemos practicar la meditación, los ejercicios de respiración, el yoga y el escaneo corporal. Capítulo 3. De la logoterapia al Ikigai. La logoterapia, o el propósito de la vida, es ligeramente diferente del psicoanálisis de Sigmund Freud. La logoterapia de Viktor Frankl motiva al paciente a encontrar su propósito o el sentido de su vida. En muchas ocasiones nos sentimos decepcionados al vernos distintos de lo que habíamos imaginado que seríamos. Con frecuencia elegimos aquello que la sociedad espera de nosotros, en lugar de lo que realmente deseamos. Por eso es fundamental saber en qué queremos convertirnos y, para lograrlo, estar dispuestos a luchar y mantenernos firmes. Debemos vivir para encontrar nuestro propósito, de modo que podamos sentirnos completos y satisfechos. Ser feliz es, en última instancia, una elección personal. Víctor perdió a varios miembros de su familia durante los ataques perpetrados por Hitler. Esto ocurrió apenas un año después de haber iniciado su práctica en neurología y psiquiatría. Su familia fue arrestada, su padre murió de hambre y su madre y su hermano fueron asesinados. Los libros y manuscritos que había escrito durante su vida en Auschwitz fueron confiscados y destruidos. Sin embargo, se aferró a la esperanza gracias a su deseo de volver a encontrarse con su esposa y su familia. Ni siquiera la fiebre tifoidea logró impedirle que reescribiera esos libros. Esa era la única razón que le quedaba para seguir viviendo. Esa misma razón le permitió sobrevivir incluso en un campo de concentración tan infernal. Víctor siempre miró la realidad desde una perspectiva diferente. No solo quería seguir viviendo, sino que tenía un propósito para hacerlo. Hubo una vez un político norteamericano que odiaba su trabajo. No estaba de acuerdo con la política internacional de su país, pero aún así tenía que aplicarla.
Su psicoterapeuta le dijo que debía olvidar el conflicto con su padre y hacer las paces con él, pues su frustración se debía a la mala relación entre ambos. Sin embargo, Víctor le dio una explicación distinta. Le explicó que su decepción provenía de que no amaba su trabajo. Las personas deberían elegir una carrera que sea tanto su pasión como su propósito. Con el tiempo, esto se confirmó. Años después, aquel político le contó a Víctor que había abandonado la política y había elegido la carrera que realmente deseaba, y que ahora se sentía muy feliz y satisfecho. Todos tenemos un camino único por el que deseamos avanzar. Solo necesitamos atrevernos a luchar por él. Haz de tu sueño una realidad enfocando tu mente en ese objetivo. Érase una vez una mujer que perdió a su hijo de 11 años. A partir de entonces comenzó a pensar constantemente en quitarse la vida. Tenía otro hijo que estaba paralizado desde su nacimiento. Había perdido toda esperanza y en varias ocasiones intentó acabar con la vida de su hijo y con su propia vida. Pensaba que sería fácil hacerlo y que sería lo mejor para ambos. Pero su hijo creía firmemente que su vida tenía un propósito y que si los dos morían, ese propósito quedaría incompleto. Víctor le pidió a la mujer que se imaginara a sí misma en el último momento de su vida y le dijo que se visualizara como una persona muy rica, pero sin hijos. Solo entonces la mujer se dio cuenta de que su vida, sin ellos, carecería de sentido. Durante toda su existencia lo había hecho todo por sus hijos. En ese instante encontró el significado de su vida, darle una buena vida a su hijo, incluso si eso implicaba sacrificarse por completo. Comenzó a verse desde una perspectiva diferente. Por primera vez se sintió aliviada. Comprendió que no era un fracaso. No debía poner fin a su vida, porque aún tenía un hijo por quien vivir. En ocasiones, lo que necesitamos es aceptación o sentirnos comprendidos. Hubo una vez un médico que estaba profundamente deprimido. Fue a ver a Víctor porque no lograba superar el dolor por la muerte de su esposa. Víctor le pidió que imaginara qué habría sucedido si él hubiera muerto primero. ¿Creía que su esposa habría sido capaz de soportar ese golpe? Solo entonces el médico se dio cuenta del dolor que su esposa podría haber sufrido. Probablemente ella no habría podido sobrellevarlo. De esta manera aprendió a aceptar la verdad. El universo permitió que aquello sucediera porque el médico era más fuerte de lo que él mismo creía. A veces nos sentimos tristes e infelices porque no somos capaces de aceptar el cambio. Intentemos detener eso. Llegamos a una zona de confort de la que no queremos salir. No queremos dar el siguiente paso hacia adelante. La terapia Morita significa dejar ir los pensamientos negativos para mejorar nuestra vida. Supongamos que alguien te roba la billetera. En lugar de sentir odio o resentimiento hacia el ladrón, puedes liberar tu enojo comiendo un helado de tu sabor favorito en la heladería. Es posible que el ladrón haya actuado por alguna necesidad o compulsión. Necesitamos volvernos un poco más conscientes y comprensivos. La terapia Nai Kan nos enseña que la causa de tus problemas no es responsabilidad de los demás, sino tuya y solo tuya. Esto significa que si no consigues un buen trabajo, no debes culpar a tu escuela. Puede que te falte determinación o que tú mismo aún no estés preparado. Capítulo 4. El flow en todo lo que haces. Es fundamental que seamos flexibles en la vida, como la arcilla húmeda y maleable que puede adoptar cualquier forma, o como el agua que no tiene una forma fija. No debemos temer salir de nuestra zona de confort. Para dar lo mejor de nosotros mismos y encontrar nuestro flow, debemos estar dispuestos a probar cosas nuevas. Flow significa pasión. En pocas palabras, implica considerar tu trabajo como una extensión de ti mismo.
Encuentra una actividad que sea un poco desafiante, una tarea que te obligue a concentrarte de tal manera que nada más parezca importar. Para alcanzar ese estado de flow, debes saber qué quieres hacer y cómo hacerlo, evaluar qué tan bien lo estás realizando y comprender hacia dónde te conduce. No elijas una actividad que sea excesivamente difícil, porque terminará por frustrarte, pero tampoco una que sea demasiado fácil, ya que acabarás aburrido. Es imprescindible tener un objetivo claro. Concéntrate tanto en tu actividad que puedas ser lo más productivo posible y reduzcas al mínimo el margen de error. Esto hará que tus pensamientos y tu vida se vuelvan mucho más ordenados. Recuerda que el multitasking no siempre es beneficioso, ya que no te vuelve más productivo. Enfocarte por completo en una sola cosa te ahorra tiempo y te enseña a concentrarte únicamente en esa tarea. Takumi es una palabra japonesa que significa artesano. Estas personas son extremadamente hábiles en un solo campo. Su trabajo es tan extraordinario que resulta difícil de igualar, y solo hay una razón para ello. Comprenden profundamente la importancia de fluir junto a su ikigai. Trabajan con sus herramientas como si fueran sus amigas. Toyota es una marca que emplea a un gran número de artesanos y los trata como a las personas más valiosas dentro de la empresa. Los japoneses continúan siguiendo su pasión aún después de jubilarse. No desean vivir confinados entre las cuatro paredes de una casa. Creen en mantenerse siempre ocupados y además no son perezosos en absoluto. Están obsesionados con realizar cada trabajo con todo detalle. Por ello, no resulta sorprendente saber que Steve Jobs sentía una profunda admiración por Japón, no solo porque era amigo del fundador de Sony, Akio Morita, sino también porque utilizó muchos de los métodos de Sony en la creación de Apple. Después de Michael Jackson, Steve fue el segundo estadounidense favorito de Akio. Se apreciaban tanto que se convirtieron en socios comerciales y compartían constantemente ideas para mejorar sus productos. Otro japonés muy admirado por Steve fue Yukio Shakunaga, quien utilizaba una técnica especial llamada Ichi-yu Satsuki, un tipo de porcelana creada exclusivamente por él. Steve se convirtió en un verdadero admirador de su arte y solía comprarle tazas de té con frecuencia. Había planeado visitar Toyama para conocer el lugar de origen de aquella porcelana tan exquisita y excepcional, pero esto no fue posible después de su fallecimiento. Shakunaga cumplió su último deseo. Elaboró 150 tazas de té. Para ello utilizó kokuyo o vidrio negro y seleccionó las mejores 12 que envió a la familia de Steve. Japón es conocido en todo el mundo como uno de los países más avanzados en el ámbito de la tecnología, pero ¿sabías que la mayoría de sus habitantes disfrutan trabajando con las manos? Generalmente, estas tareas son sencillas, pero requieren un alto nivel de detalle y destreza artesanal. Érase una vez un artesano que tenía dificultades para preparar tamagoyaki, una hortaliza japonesa muy fina, pero se negaba a rendirse porque cocinar era su ikigai. Nunca se aburría de hacer huevos en la cocina, ya que ese trabajo le proporcionaba una enorme satisfacción. Esa actividad era su fluidez, alcanzada con la ayuda de sus utensilios. Aunque los japoneses son expertos en crear nuevas tecnologías, se cuidan de que las máquinas no se conviertan en enemigos del hombre. Por el contrario, creen que las personas y las máquinas deben trabajar juntas como un equipo.
Hayao Miyazaki, director del estudio de animación Ghibli, es el creador que dio vida a los bosques, otorgó sentimientos a los árboles y un amigo robot a los pájaros tras la animación. Aunque la computadora facilitó enormemente estos procesos, él insistió en que su equipo dibujara todo a mano. De este modo, los animadores podían alcanzar su flow dibujando con sus propias manos en lugar de depender de la computadora. Studio Ghibli utilizó técnicas tradicionales en casi todos sus procesos de producción. Miyazaki dedicaba cada domingo a disfrutar de su flow y de su ikigai. Aún después de retirarse, nunca dejó de dibujar. No es nada fácil renunciar a su pasión. Puede que no comprendamos por completo cómo funciona el Ikigai hasta que encontremos el nuestro, pero descubrir nuestro propósito y dedicarnos a lo que amamos hasta el final de nuestros días es sin duda un concepto profundamente fascinante. Capítulo 5. Maestros de la longevidad. Las personas más longevas del mundo viven en Japón. A esta región se la conoce como la zona azul. Estas personas también nos han transmitido valiosas enseñanzas para vivir una vida larga e inspiradora. La primera en esta lista es Misao Okawa, hija de un empresario textil, nacida en 1898. Vivió en una época en la que ocurrieron muchos de los acontecimientos más importantes de la historia. Misao solía decir: come y duerme, y vivirás mucho tiempo. Falleció a la edad de 117 años. La siguiente en la lista es María Capovilla, de Ecuador, quien nació en 1889 y murió de neumonía en 2006. Le gustaba Luis Alarcón y disfrutaba bailando su canción María. Nunca comió carne en toda su vida. A continuación está Jean Calment. Nació en Francia en 1775 y murió en 1997 a la edad de 122 años. El nombre de Jean quedó registrado como el de la persona más longeva de la historia. Tal vez su sentido del humor fue el secreto que le permitió vivir tantos años y encontrar felicidad incluso en las cosas más pequeñas. Walter Bruning nació en 1896 en Minnesota. Solía decir: si mantienes tu mente y tu cuerpo ocupados, vivirás una vida muy larga. Murió a los 114 años. No temía a la muerte porque, según él, morir es una parte importante del hecho de ser humano y algo que inevitablemente llega algún día. Fue la segunda persona más longeva en la historia de Estados Unidos. Y el último nombre de esta lista es Alexander Imich. Fue químico, zoólogo, escritor y parapsicólogo durante la Guerra Soviético-Polaca. Nunca probó el alcohol en toda su vida. Ahora bien, las personas de las que hablaremos a continuación no figuran en el libro Guinness del Records, pero aún así nos inspiran profundamente a hacer de nuestra vida algo pleno y significativo. El primero es Katsushika Okusai, un artista japonés que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Fue un obsesivo de la pintura que mostraba el monte Fuji. Creía que cada línea de una pintura debía ser un símbolo de la vida. Consideraba su obra como algo propio y volcaba su existencia entera en cada trazo. Por eso no resulta sorprendente que su trabajo sea conocido y apreciado en todo el mundo. El segundo en esta lista es Osamu Tezuka,
considerado el padre del manga japonés moderno. El manga son historietas y novelas gráficas creadas en Japón. Sus últimas palabras antes de morir fueron: "Por favor, déjenme trabajar". El mensaje oculto en esta frase es que cuando encuentras tu ikigai y tu flow, nadie puede detenerte. Incluso si ya haces algo en lo que eres bueno, siempre existe una forma de mejorarlo aún más. Continúa descubriendo y desarrollando cosas nuevas para compensar tus carencias. Mantente activo. Entrena tu mente para llenarla de pensamientos positivos, de modo que pueda pensar con claridad. Cuida tu cuerpo para que esté sano y sea capaz de experimentar bienestar. Capítulo 7. La dieta Ikigai. Los japoneses también son conocidos por sus habilidades culinarias. Algunos de ustedes quizás se pregunten, ¿por qué sus bolos son tan pequeños, verdad? ¿Cómo logran sentirse satisfechos con tan poca comida? Dejando al lado la mente, ¿cómo es posible que eso llene su estómago? Esto se debe a que su objetivo no es llenarlo en exceso. Aquí entra en juego el concepto de Hara 8-bu, o la regla del 80%. Las personas de Okinawa adoptaron esta práctica y evitaban consumir despuertos después de las comidas. Mantenían bajo el nivel de calorías en su organismo porque creían firmemente que ese era uno de los secretos para vivir una vida larga. Las granjas de Okinawa son ricas en antioxidantes naturales como el tofu, el miso, el tuna, las zanahorias, las cebollas, las batatas y el jazmín. Los antioxidantes nos ayudan a mantenernos jóvenes y a protegernos de enfermedades. Por esta razón, los habitantes de Okinawa parecían más jóvenes de lo que realmente eran y se mantenían salvos de muchas dolencias. Capítulo 8. Movimientos suaves, una vida más larga. Todos sabemos que uno de los secretos de una vida prolongada es la buena forma física. El ejercicio relaja tanto la mente como el cuerpo. Si no puedes seguir la dieta japonesa del Hara Achi-bu, puedes quemar calorías mediante prácticas como el radio taiso o radio yoga, el tai chi o el qigong. Numerosos estudios han demostrado que permanecer sentado durante 30 minutos reduce el metabolismo del cuerpo en 90%. El metabolismo es el proceso mediante el cual nuestro organismo descompone los alimentos y los transforma en energía. Esto significa que si tienes el hábito de sentarte durante horas todos los días a ver televisión, una gran cantidad de colesterol se va acumulando en tus venas. Sin embargo, si comienzas a realizar incluso 5 minutos de ejercicio ligero, tu metabolismo vuelve a la normalidad. Puedes hacer esto incluso en la oficina. Por ejemplo, puedes practicar radio taiso, que solo toma entre 5 y 10 minutos. La idea básica del radio taiso es estirar los brazos por encima de la cabeza. No necesitas ningún equipo especial de ejercicio para hacerlo. Puedes practicarlo fácilmente en casa o en el trabajo. En este ejercicio de 5 minutos debes mantenerte de pie, estirar los brazos hacia arriba, luego bajarlos y repetir el movimiento. También puedes cruzar los brazos sobre el pecho al bajarlos o llevarlos a una posición cruzada antes de levantarlos nuevamente. Capítulo 9. Resiliencia y wabi-sabi. Ahora hablaremos de la resiliencia. ¿Qué significa realmente la resiliencia? Existe un proverbio japonés que dice: caes 7 veces, levántate 8. Así, la resiliencia significa volver a ponerse de pie.
A veces empezamos a sentir que todo en la vida ha terminado y que resulta difícil seguir viviendo de ese modo. Pero piensa hacia dónde se dirigen todos tus esfuerzos. En lugar de decepcionarte, concéntrate en tu objetivo. Sea lo que sea que debas hacer, continúa persiguiendo tu pasión. Recuerda, no se acaba hasta que la vida se acaba. El ser humano nace con un ego. En ocasiones, nuestros deseos en la vida son muy pequeños, irracionales y mediocres. Somos caprichosos y comenzamos a desear cosas sin pensarlo, aún sabiendo que esa felicidad será solo momentánea. Nos volvemos esclavos de ese hábito. Como consecuencia, nos volvemos egoístas y empezamos a llenarnos de emociones negativas. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que quieres comprar el bolso que tu compañera de clase adquirió la semana pasada. Para conseguirlo, aceptas un trabajo de medio tiempo que no es adecuado para ti. Ese bolso ocupa por completo tu mente. Probablemente ni siquiera te das cuenta de que la persona que trabaja contigo necesitaba ese empleo mucho más, porque requería el dinero para el tratamiento médico de su hermana enferma. ¿Lo comprendes ahora? En tu codicia por conseguir el bolso, para satisfacer tu deseo, le arrebataste a otra persona algo que realmente necesitaba. Alcanzaste tu felicidad a costa del sufrimiento ajeno. Necesitamos ser emocionalmente más fuertes. Debemos deshacernos de las emociones negativas. Esto es lo que nos enseña el budismo y el estoicismo. Nuestro objetivo es volvernos disciplinados. No hay nada de malo en desear o querer algo, siempre y cuando sepas controlarlo. El problema surge cuando ese deseo te controla a ti y te conviertes en su esclavo. Otra enseñanza del estoicismo es comprender qué cosas podemos controlar y cuáles no. Si intentas controlarlo todo, acabarás lleno de ira y sentimientos negativos. Entrena tu mente para eliminar emociones como la rabia, la irritación y el resentimiento. Cultiva la cortesía y la humildad. No permitas que tu ego te vacíe por dentro. Hay otro dicho muy sabio: nada dura para siempre. Es decir, nada es permanente. Pero no deberíamos entristecernos al escucharlo. Por el contrario, debemos aceptar abiertamente que nada en este mundo es eterno. Al asumir esta verdad, incluso si pierdes a alguien cercano o algo que amas, podrás protegerte del dolor y del sufrimiento. Muchas personas se apegan emocionalmente a las cosas hasta el punto de temer perderlas. Comienzan a vincular su mente a aquello que, tarde o temprano, está destinado a desaparecer. Por eso, cuando lo pierden, también se rompen por dentro. El wabi-sabi y el concepto de Ichigo-iche nos invitan a apreciar las imperfecciones del mundo que nos rodea. Nos invitan a encontrar belleza en todo y a observar la realidad desde una perspectiva positiva. Por ejemplo, si en tu escuela hay un niño que vive con autismo, trátalo exactamente igual que a los demás, porque es completamente normal. No hay ningún defecto en él. Muchas veces ni siquiera intentamos comprenderlos y por eso los miramos desde una óptica negativa. Es una forma de pensar que necesitamos cambiar. La antifragilidad es aquello que no es débil y no se rompe con facilidad. Las personas pierden la esperanza por desastres naturales como terremotos, tormentas o tsunamis, pero cuando logran sobrevivir, se dan cuenta de que han salido de esas experiencias aún más fuertes. La antifragilidad consiste en seguir viviendo la vida, por difícil que parezca volver a empezar. Por ejemplo, todos temen a un boxeador cuyo cuerpo está lleno de cicatrices, pero esas marcas son el resultado de innumerables golpes. Antes de alcanzar el éxito, luchó intensamente, soportó incontables dolores y sufrimientos, pero no se rindió. Cayó una y otra vez volvió a levantarse. Conclusión. A través de este libro has comprendido el significado de encontrar sentido a la vida. Esta obra nos enseña el arte de vivir. La forma en que vives tu vida ha sido elegida por ti mismo y es únicamente tu responsabilidad. La vida no es un problema que deba ser resuelto. La vida está hecha para ser vivida con plenitud.
Todos estamos ocupados buscando el ikigai de nuestra existencia. El momento en que abandonas tu pasión es como si separaras una parte de tu propio cuerpo. No importa cuánto tiempo te lleve encontrar tu ikigai, disfruta el camino mientras avanzas en este proceso de descubrimiento. Es muy importante alimentarte bien y rodearte de buenas personas. Solo las personas positivas te ayudarán a crecer y evitarán que te distraigas de tu flow. Mantén siempre una sonrisa en la cara y conserva una actitud positiva. Concédete descansos de vez en cuando y recuerda que tu objetivo es encontrar tu ikigai. Si fracasas en el primer intento, no pasa nada. No te castigues por ello. Aprende a relajarte un poco. Aprende a amarte más y tratarte mejor. Dite a ti mismo, yo no soy alguien que se rinde. Todos tenemos un ikigai diferente, pero hay algo que nos une. Está oculto en lo más profundo de cada uno de nosotros y debemos descubrirlo con paciencia. Cada persona posee una pasión y un talento único que da sentido a su vida. Viktor Frankl creía que nuestra misión es descubrir nuestro ikigai. Aprende a agradecer todo lo que has recibido y a las personas que has conocido a lo largo del camino. Ten presente que todo ello no es menos que una bendición. Espero que atesores cada instante de tu ikigai, de tu amor y de tu pasión como si fueran un tesoro y disfrutes plenamente cada momento. Pase lo que pase, no te rindas.